cada uno de los que estamos conectados a esta misma liga de Zoom, que permitas que podamos entender tu palabra, que podamos escudriñarla, que podamos aprender eh, cómo profundizar más en ella. Yo me digo a mis hermanos el tiempo que dedican, porque también es quitar la atención de otras cosas para concentrarnos en la palabra y que no haya distracciones, sino que en todo tiempo podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mm. Muy bien, pues espero que todos estén bien, que Dios les bendiga grandemente, que cada uno de ustedes está teniendo una gran semana. Y esta noche vamos a continuar con la segunda parte de los estilos literarios. La semana pasada nos quedamos inconclusos, ya no pudimos ver las cartas. Bueno, de hecho íbamos a ver también el Evangelio de Juan, que nos quedó pendiente porque habíamos visto Mateo, Marcos, luego vimos Lucas y creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces nos queda pendiente ver el Evangelio de Juan y luego ver las epístolas que también, o las cartas que tienen que ver con la parte de tanto las que escribe Pablo, que son las epístolas paulinas, como la parte de las epístolas generales o universales, que son escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, y obviamente el libro de los Hechos y Apocalipsis. Entonces, vamos a continuar revisando rápidamente estos contextos para que, o estos estilos literarios, mejor dicho, para que ustedes puedan entender también el contexto en el que son escritas y esto nos ayude también a entender mucho mejor las escrituras. Ya subí hoy en la mañana, gracias hermana Margarita, y también hubo otra hermana Mireya que me hicieron notar que hubo un error al momento de subirse. Ese fue un error mío que equivoqué los archivos y subí erróneamente la clase repetida del 4 y la clase 5, pero ya están bien. Por si alguien quiere repasar algo, ahí está a su disposición. Y no sé si hay antes una pregunta, si no, nos vamos directito a la clase y vamos a comenzar. ¿Dónde quedó? Aquí está. Vamos a compartir pantalla. Entonces, estábamos viendo los evangelios. Eh, es- Después vamos a regresarnos a la parte narrativa histórica, terminando los evangelios para ver el libro de los Hechos. No se repite porque el libro de los Hechos también es narrativa histórica. Pero ahorita vamos a concluir primero con los evangelios, luego vemos rápidamente el libro de los Hechos y concluimos con las epístolas, tanto las paulinas como las universales, y la parte apocalíptica, que es tanto el libro de Apocalipsis como el libro de Daniel. Entonces, los evangelios veíamos que rápidamente haciendo el repaso, Mateo tenía un público, esto es importante, el estilo literario, porque estábamos viendo que hay públicos objetivos. Veíamos que Mateo tenía un público objetivo que era el pueblo judío, por eso es que hace tanto énfasis en recordar o hacer puntual en muchos pasajes, esto sucedió para que se cumpliera con lo dicho por el profeta Isaías o Miqueas o el profeta que esté citando en su momento. Y además comienza con la genealogía de Jesús para demostrarnos que él es hijo descendiente de David. Eh, y aunque nos muestra la genealogía a través de José, el padre adoptivo del Señor, lo importante es que él nos está mostrando que jurídicamente hablando, legalmente hablando, si José es descendiente de David, Jesús, por lo tanto, al ser un hijo adoptivo o hijo legal, también es descendiente al trono. Luego veíamos el caso de Marcos, que él tenía una visión más universal porque él había salido
de viaje con Pablo, entonces él entendía también el mundo gentil. Así que Marcos continuamente hace el llamado al arrepentimiento y él no hace tanto un énfasis en el judaísmo, sino él tiene una mentalidad más universal de llevar el evangelio a toda criatura con el mensaje del arrepentimiento, y Marcos nos presenta a Jesús como un servidor que vino al mundo, Dios hecho siervo. Lucas, veíamos que es un caso muy especial porque él tiene un solo objetivo dentro de su público, y ese objetivo se llama Teófilo. Y Teófilo no históricamente existió porque Lucas se lo dirige, pero arqueológicamente no se sabe a ciencia cierta quién fue Teófilo, pero bueno, espiritualmente podemos entender. Todos somos Teófilo, porque al final de cuentas el Evangelio de Lucas llega a cada uno de nosotros y nos permite entender perfectamente el origen del Evangelio y lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Entonces, y que también es un caso muy especial, porque Lucas comienza diciendo que él investigó todas las cosas desde su origen, y por lo tanto, él eh, acude a María, por eso es que nos da datos tan personales, tan íntimos de María, incluso antes de la concepción de Jesús, y nos presenta la genealogía de María. Así que hasta aquí vamos. Voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a ir ahora a la pantalla de la Biblia que estamos manejando aquí para que ustedes también la puedan seguir. Y vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1, buscar incluso hasta el versículo 12. Y el Evangelio de Juan tiene otro objetivo, tiene otro público. Él lo dirige también al mundo entero. Recordemos que él hace énfasis también en el amor de Dios, pero Juan sí fue uno de los 12 discípulos de Jesús, igual que Mateo. Lucas y Marcos no fueron discípulos directos de Jesús. Juan sí lo es. Y Juan tiene una sensibilidad muy especial porque él capta la esencia divina de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y él no nos presenta al ser humano, mientras que Lucas nos presenta al ser humano en sí. Por eso Lucas continuamente nos habla de el Hijo del Hombre, es decir, el ser humano que viene a redimirnos a nosotros los seres humanos. Juan nos presenta a Jesús en su divinidad como la palabra viva, y eso es una percepción espiritual que solamente Juan logra consolidar y presentar. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos porque coinciden en muchos pasajes, tanto históricos como milagros, como enseñanzas, como parábolas y muchas cosas más. Pero Juan se va por otra línea, y Juan no busca tanto encajar en la misma idea de los otros tres. Ahora, no es que los otros tres se hayan puesto de acuerdo, pero siguieron una línea lógica de alguna manera de las enseñanzas de Jesús. Juan, Juan es inspirado por el Espíritu Santo de una manera completamente diferente. En términos actuales sería disruptivo, es decir, él rompió el patrón por completo. No nos presenta al Jesús humano, sino nos presenta al Jesús divino. Recordemos que Jesucristo es 100% hombre, pero también Jesucristo es 100% Dios. Y así comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y los primeros versículos.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, la nueva versión internacional también maneja el verbo al hablar de Jesús. También habla de que Él es la luz, y los que creen también en su nombre. Así que podemos notar tres puntos esenciales de Jesús en este capítulo 1 de Juan. Primeramente, el, el hecho de que Él es el verbo. Después tenemos Dios habla hoy. Dios habla hoy, a diferencia de la Reina Valera 60 o contemporánea o la nueva versión internacional. Dios habla hoy, dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, si se dan cuenta, es un sinónimo, mientras que la mayor parte de las traducciones de la Biblia lo manejan como el verbo. Dios habla hoy lo maneja como la palabra. Eh, ya que aparece el primer elemento, nos presenta a Jesús como la palabra de Dios, pero además nos presenta a Jesús como el creador de todas las cosas, el que creó todas las cosas con la palabra, lo cual cuadra perfectamente con Génesis 1, porque recordemos que Génesis 1 dice que Dios dijo sea, y cada vez que Dios dice sea, o Dios dice produzcan, o Dios dice hágase, eh, todo lo que Dios dice sucede. Y Juan nos presenta como que Jesús es el verbo que ejecuta, porque Él es la palabra, y por lo tanto Él crea todas las cosas. Segunda cosa a resaltar aquí es: nos presenta a Jesús como la luz que vino a hablarle a los seres humanos, la luz que vino a resplandecer para quitar las tinieblas, la luz que vino a quitar esa parte oscura del ser humano, y esa parte oscura de tinieblas es nuestro pecado, y Jesús vino a alumbrarnos para rescatarnos del pecado. Y en tercer lugar, nos habla del poder del nombre de Jesús, porque habla también de los que creen en su nombre. Y el hecho de creer en su nombre, el hecho de recibirlo, nos concede el ser hechos hijos de Dios. Eh, Quizás en el versículo 12, en Dios habla hoy, lo maneja un tanto distinto, porque simplemente dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces aquí encajamos todos. Pero las otras traducciones de la Biblia, eh, ya vimos Dios, la de Reina Valera 60, la nueva versión internacional también dice: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lo mismo que maneja la Reina Valera contemporánea, pero todos los que la recibieron. Fíjense, es interesante cómo la maneja la Reina Valera contemporánea. Dice: la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron,
a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de de Dios. Dios. Entonces, quiero que noten ustedes esto, el hecho de que el Evangelio de Juan, si bien no tiene un destinatario específico como lo tuvo Mateo o como lo tuvo Marcos o como lo tuvo Lucas, Juan nos da una introducción y aquí podríamos pensar a todo aquel que llegara a escribir, a leer estos escritos. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que a todo aquel que llegara a leer estos escritos? Bueno, porque igualmente, si ustedes recuerdan, cuando Juan en el Evangelio de Juan, en el más adelante en el capítulo 21, ya que está prácticamente terminando eh, todo lo que él nos relata acerca del Señor Jesús. Eh, Nos dice, más bien en el capítulo 20, no en el capítulo 21, eh, 20, 30 y 31, vamos a anotarlo aquí para que lo podamos ver. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Curiosamente, él nos dice cuál es el propósito del libro, pero hasta el final, no al principio, como lo vemos en los otros evangelios. Y entonces dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando lo vemos en la nueva versión internacional es muy parecido. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. La Reina Valera contemporánea dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y finalmente Dios habla y dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Ahora, ¿qué podemos obtener como conclusión al mirar este pasaje de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31? Bueno, hay varias ideas que podemos resaltar aquí. Primero, Juan fue selectivo. Eh, Qué escribir y qué no escribir. Por esa razón es que el Evangelio de Juan poco coincide con los otros evangelios. Por eso los otros tres se pueden llamar sinópticos, porque tienen una semejanza en su estructura, en sus parábolas, en sus enseñanzas, en los milagros que presentan. Yo creo que fueron tan especiales que por eso Mateo, Marcos y Lucas los registraron, aunque no hayan estado juntos, aunque no se hayan puesto de acuerdo, de alguna manera eligieron lo más representativo. Juan, en cambio, Juan fue más selectivo y hay muchos pasajes del Evangelio de Juan que solamente Juan relata y Juan, hay que darle gracias a Dios por la vida de Juan, porque Juan es un hombre tan sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que es el único, por ejemplo, que nos relata que el inicio del ministerio de Jesús fue en una boda. Si se da cuenta, los otros discípulos o los otros apóstoles, autores del Evangelio, no le dieron tanta importancia a ese tema. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas le dan la importancia al tema. Juan sí se la da y nos enseña su primer milagro, lo da en medio de una boda. Eh,
Y eso es de llamar la atención. Entonces, nos dice cuál es el segundo milagro, aclara preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos, ¿verdad? Cuando los discípulos preguntan, Señor, hablando de un ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? Eh, Juan nos presenta, por ejemplo, cuando Jesús echa a los mercaderes del templo, que Jesús iba, si me permiten la expresión, armado con un látigo para correr a los mercaderes. Y aunque los otros evangelios hablan del hecho, pero no le dan la importancia. Juan aparentemente nos presenta como que esto hubiera sido al inicio del ministerio, cuando en realidad sabemos que por la situación cronológica, esto fue previo a su crucifixión, al final de su ministerio. Es decir, a Juan no le estaba interesando darnos datos cronológicos, sino representativos. Juan no nos, si ustedes lo quieren estudiar cronológicamente, no nos va a presentar el orden en el que acontecieron las cosas. ¿Por qué? ¿Juan estaba mal? No, simplemente Juan no le dio importancia al orden cronológico. Juan fue selectivo en buscar aquellos milagros que mejor estaban representando que Jesús es Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, abran micrófonos. ¿Por qué razón, si Jesús nos quiere presentar que Jesús es Dios, nos marca y hace énfasis en el capítulo 2 de su evangelio, que el primer milagro de Jesús lo realiza en una boda? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que Jesús es Dios? Se aceptan opiniones. Buenas noches, pastor. Bueno, dice, bueno, lo que entiendo, él representa como el Hijo de Dios, así como dicen que la boda él convirtió el agua en vino. Entonces, eh, bueno, no es directamente así como yo pienso que sea como el principal que es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Eso es lo que entiendo. No, pero bueno, vamos con Dulce Rojano. Acuérdate que Jesús es Dios, no es el principal, o no podemos usar esa expresión porque es un solo Dios manifestado en tres personas. Pero vamos a dejar que Dulce hable. Adelante, Gracias, Dulce. pastor. Por las bodas del Cordero, por la semejanza que hay entre la iglesia, que somos la novia, y el Cordero, que es Jesucristo, y que viene por su iglesia, la profecía que Ok, es un mayor buen que punto, es un buen punto. Ujú. Pero esa, nos falta o sea, algo la más. profecía mayor que se cumple en ese tiempo, en las bodas. Nada más. Gracias, pastor. Ok, gracias, Dulce. Ok, Olivera, a ver, adelante, Olivera. Buenas noches. Eh, pues yo entiendo que, que fue primeramente por el cumplimiento de la profecía mesiánica, de, y segundo sería porque el gozo representa la ebriedad, ¿no? Del pueblo de Israel. Pero Jesús, la convirtió en vino para que ellos sepan que primeramente es el Mesías él, pero también para que ellos puedan ver que solo en él hay gozo. Sí, pero no ese es el motivo, mi querido Olivera, no es por ahí. A ver, vamos con, había levantado la mano a la hermana Margarita y luego vamos con Elías. Hermano, yo creo que ahí es una representación gráfica de que Jesús es creador, por eso él puede alterar
completamente el agua transformándola en vino? Sí, pero bueno, sí, pero va más profundo que eso todavía. Y también Vamos tiene que con, ver con las bodas del Cordero, que él está esperando estar con una novia vestida de lino fino y resplandeciente. sí, pero va todavía más profundo que eso. Ok. Ok, a ver, vamos con Elías, luego Xiaomi M2004 y luego con Pati Carrillo. Bueno, siento yo que tuvo que ser en una boda donde Jesús comience a hacerse notar, digamos, porque precisamente el matrimonio es uno de los principales sacramentos en la vida cristiana. Ok, pero va más allá de eso, mi querido Elías. A ver, vamos con Xiaomi. Soy yo, pastor. Buenas noches. Pues yo pienso que es porque cuando llevó su mejor vino al maestre, hablaba Jesús mismo de él mismo, ¿no? De que él se estaba guardando como el mejor vino para el último, en el segundo pacto. Bueno, les voy a dar una pista. No tiene nada que ver con el vino. Adelante. Ok, hermana, gracias. Vamos con Pati Carrillo, luego Betty Fernando. Hermana Pati, abra su micro. Buenas noches. Ahí el Señor nos está enseñando que en las bodas de un matrimonio, el Señor empieza, al estar presente, empieza la conversión para esa unidad de la pareja con Cristo, para esas bodas, así como las bodas del Cordero, para estar con Él. Si Él está presente, Él va a ir cambiando la forma de vida de el hombre y la mujer para que sean uno en Cristo, para llegar justamente a esas bodas del Cordero juntos como matrimonio. En la conversión, por eso habla de convertir el agua en vino, viene la Sí, pero conversión. eso no tiene nada que ver. Acuérdense la pregunta, ¿por qué Juan, si nos está presentando a Jesús como Dios, nos presenta Pero, inmediatamente que el primer milagro es en una boda? Ok, vamos, gracias, hermana ¿puedo Pati. Vamos hablar? con Betty. No, espérenme, vamos en orden, vamos en orden. Va primero Betty Fernando y luego Cristina Chávez y luego la hermana Xochitl. Y ya, el Xochitl va a ser la última, si no, ya le cambiamos. Adelante, mi hermano Fer. Creo que el 11 nos está dando la clave, ¿no, pastor? Dice, porque es el principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea para manifestar su gloria. Es el manifiesto de su gloria que todos crean que Él hace milagros o que va en el inicio de milagros, ¿no, pastor? Por ahí va por la gloria, exactamente, hermano. Falta una idea para redondearlo. Vamos a ver si Cristina o Xochitl lo alcanzan a pescar, si no se ahorita. Pero lo de la gloria va por ese punto. Gracias, hermano Fer. Hermana Cristi, adelante. Buenas noches, hermano. Representa, pues en sí, la separación de María, de que ella entiende que pues ya es el momento del Señor, no que dejara de ser su hijo para ella, pero sí para la humanidad, pero al mismo tiempo para que el Señor hace ese milagro para representar a la familia, pero también para que todos empiecen a saber quién es Él, ¿no? En este caso, María ya sabía, pero los discípulos se dan cuenta de quién es Él. ¿No es Que por sí, ahí? pero tampoco, no vamos por ahí. Ok, Gracias. A ver, gracias. vamos con la hermana Xochitl. Bueno, en principio, como decía el hermano que Fer. dio su opinión, dice que el principio de señales que hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea, que, eh, o sea, tiene que ver con que Jesús
se hubiera manifestado en su gloria y que también pudieran creer en él los discípulos y todos los que estaban ahí, porque era una multitud, ¿no? Que estaba en ese lugar. Ok, pero a ver, vamos a tratar de redondear. ¿Cómo comienza Génesis? Y me Estaba voy a renovando su Génesis creación. 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es Y decir, así Dios es creador. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Dios es creador. Sí, En el capítulo 2 de Génesis, en los versículos 24 al 26, 2 del 24 al 26 de Génesis, cuando Dios une a la pareja, bueno, concluye el capítulo 1 de Génesis diciendo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, etcétera, etcétera, y los creó varón y mujer. Pero después los bendice. Lo primero que hace Dios con el hombre y la mujer es bendecirlos. Capítulo 2 nos relata de manera detallada que creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer la sacó de la costilla del hombre, la trajo la mujer la trajo al hombre, y concluye diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, Génesis, si me lo permiten, nos presenta a Dios creador, no solamente del mundo, no solamente del universo, no solamente de todas las cosas que vemos materiales, sino nos presenta la creación del hombre y más allá de la creación del hombre, que es importante, la creación del matrimonio, la creación de la familia. Es decir, vivir en matrimonio, vivir en familia, no fue una idea humana, no fue una idea del Estado, no fue una idea de los gobiernos, no fue una idea de las autoridades. Vivir en matrimonio y bajo la bendición de Dios es una idea de Dios. Dios como creador creó los cielos, la tierra. Dios creó los animales, Dios creó absolutamente todo, pero Dios también creó el matrimonio. Es decir, Dios no solamente crea cosas materiales, Dios crea conceptos, Dios crea familias, Dios crea bendiciones. ¿Qué nos dice Juan 1:1? Es el paralelo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y bueno, ya ustedes han visto que el verbo lo que hace es crear todas las cosas. ¿Qué sucedió después en Juan capítulo 2? Si se dan cuenta, Juan y Génesis son, los primeros capítulos son paralelos. Génesis nos presenta a Dios como creador de todas las cosas y Dios como creador del matrimonio. Y para reforzar, Juan nos presenta a Jesús como Dios. Y el Dios que crea todas las cosas, presentado como el verbo, la palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin la palabra, la cual es Jesús. Y luego, inmediatamente después, para reforzar la misma idea de Génesis, lo primero que nos presenta Génesis es la creación. El segundo acto de la creación es el matrimonio. Bueno, el primer acto de Juan es presentarnos a Jesús como el creador. El segundo acto de Juan en la vida de Jesús es presentarnos a Jesús como el que bendice al matrimonio. Por eso dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Bueno, ya conocemos el resto de la historia, la bendición que derrama sobre la pareja. Entonces, no subestimo los comentarios que ustedes hacen, pero lo que sí me es importante que ustedes
entiendan, acuérdense que estamos aquí analizando el contexto, cómo se escribe y el estilo literario, y estamos revisando los evangelios. Y nos debe quedar muy claro que el evangelio de Juan tiene un propósito: presentarnos a Jesús como Dios. Y Jesús como Dios crea todas las cosas. Es más adelante en el evangelio de Juan también vamos a leer cuando Jesús sana al ciego y prácticamente le crea los ojos al ciego. Bueno, el Evangelio es extraordinario, nos presenta la autoridad del Hijo y todo lo que hace Jesús, que camina sobre el mar. Es decir, Juan nos presenta a Jesús de una manera extraordinaria como el creador de todas las cosas. Pero su segundo acto o el segundo capítulo que nos presenta el Evangelio de Juan es la forma en que bendice al matrimonio. Y por eso nos presenta ese paralelo, Juan 1 y Juan 2, con Génesis 1 y Génesis 2. Juan no dejó el candado abierto. Él quería que nosotros entendiéramos cómo embonan las piezas. Si Génesis me habla de que de que Dios es creador, Juan dice Jesús es creador. Si Génesis dice y la creación incluye la bendición del matrimonio, Juan nos dice y la creación incluye la bendición del matrimonio. Por eso Jesús inicia su ministerio bendiciendo al matrimonio. El mismo Dios del huerto del Edén, que creó todas las cosas y bendice al matrimonio, es el mismo Dios que viene a la tierra y que no solamente se presenta como el creador, sino que además bendice al matrimonio. Ahora, el Evangelio de Juan nos presenta la preexistencia de Cristo en el capítulo 8 como Jesús que es antes de Abraham. Nos presenta a Jesús como el gran yo soy. Acuérdense que a lo largo de la Biblia encontramos que cuando Dios se revela al hombre, le dice, yo soy el que soy. Bueno, el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el gran yo soy y continuamente se manifiesta y se revela así. Es decir, Juan tiene la enseñanza clara para mostrarnos que Jesús es Dios en todos los sentidos, como la palabra que da vida, por la fuente que da vida, de la cual brota agua que da vida, la autoridad que Él tiene, etcétera, etcétera. Es decir, Juan nos enseña que Jesús no solamente es un profeta que viene a hacer milagros, nos enseña que Él es el que ha venido también a darnos la vida, el que viene de arriba, el que viene del Padre, el Padre de tal manera ha amado al mundo que ha decidido entregar a su Hijo unigénito. En fin, el Evangelio de Jesús, de Juan, presenta a Jesús de una manera poco convencional, porque lo que tiene como propósito es enseñarnos a Jesús como Dios. Ese es su objetivo, ese es el creador. Es más, cuando habla en Juan capítulo 9 de cómo sana un ciego, nos enseña que Jesús con su saliva hace lodo del polvo de la tierra para crear los ojos del ciego. Es el único de los evangelios que nos presenta tantas enseñanzas y reflexiones para hablarnos no solamente la vida de un gran hombre, sino para revelarnos la divinidad de Jesús. No solamente lo dice con una linda frase, Él es Dios. Juan, permítame decirlo de esta manera, Él se preocupa por demostrarnos que Jesús es Dios.
Y por eso es que tiene ese propósito. Y por eso en el capítulo 20 dice, pues si se escribieran los milagros que hizo Jesús, pues pienso que no cabrían los libros en el mundo entero. Pero ¿por qué él fue tan selectivo? Porque él escogió cuidadosamente lo que nos enseñaba la divinidad de Jesús. No solamente el decir, sí, Jesús hizo muchos milagros en su vida, sino aquellos que demostraran su divinidad. Pudo haber puesto, igual que los otros discípulos, relatos y confrontaciones contra los fariseos y los saduceos y el mundo religioso, pero Juan selecciona aquellos en donde Jesús habla de su preexistencia, que él es anterior a Abraham, para mostrarnos toda la autoridad espiritual que él tiene. En fin, el Evangelio de Juan es un evangelio no solamente fuera de serie porque no se parece en nada a los otros tres, sino porque él captó la esencia de lo que el Espíritu Santo quería mostrar y que a nosotros, los lectores del Evangelio de Juan, en cualquier momento de la historia que estuviéramos leyendo el Evangelio, pudiéramos entender que Jesús no es un mito, que Jesús no solamente fue un gran personaje, que Jesús no solamente fue un gran ser humano, que Jesús no solamente fue un gran profeta, que Jesús no solamente fue un gran maestro, sino que Jesús es Dios. ¿Queda claro eso? Y digo, no quiero que sienten que menosprecio lo de las bodas del Cordero. No. Sí, todo eso tiene relación, desde luego, o la importancia del vino, del agua en vino, sino la esencia central del por qué Juan hace énfasis en que el primer milagro de Jesús se da en una boda, es porque viene reforzando de manera paralela a Génesis que Jesús es el creador y Jesús bendice al matrimonio. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. A ver, vamos con la hermana Fran. Adelante, Fran. Lo que entiendo aquí, porque sí, yo tenía un concepto erróneo de que entonces lo que habla en la boda es como si fuera que habla en Génesis, que Dios creó la tierra y después empezó a ordenar. Aquí me da a entender que Jesús empieza a dar, a conocer milagros, bendiciendo un matrimonio, así como que inicia su creación de Jesús, uniendo a una pareja, que hombre y mujer, uniendo y dando la bendición para conocer que Él es Dios. ¿Es correcto? Así es, y es correcto. Y aquí también hay un parteaguas, porque la única boda de la que conocemos el detalle perfecto es justamente la de Adán y Eva. Después, aunque nos habla que se casó Isaac con Rebeca y que se casó Jacob con Raquel, se mencionan los eventos, pero no nos describe los detalles. Por eso mucha gente dice, pero es que la Biblia no especifica cómo es una boda. Bueno, pues el máximo ejemplo que podríamos tener es Dios bendice a la pareja. Después, en Malaquías, al final del Nuevo Testamento, hace el énfasis de que la boda es un pacto, y empieza el Evangelio de Juan enseñándonos la bendición que para una pareja es iniciar su vida bajo la bendición de Dios. No solamente hacer una ceremonia civil o una comida de que tú y yo nos queremos y nos casamos, no. Nos enseña la importancia de que Jesús esté involucrado en ese pacto. Y aquí viene un símbolo de la iglesia al decir Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Pues porque los discípulos representan a la iglesia. Hoy en día, los que estamos aquí, los que están en una congregación, cualquiera que sea como se llame la congregación, pues somos discípulos de Jesús. Y en una boda está presente Jesús, que es quien bendice, y los discípulos,
que somos los testigos de esa boda. Bueno, vamos con Elías y luego nos pasamos a el libro de los Hechos. Adelante, Bueno, Elías. bueno, con todo lo que estás diciendo, estoy sintiendo que de esa manera queda más que subrayada la importancia de que el matrimonio finalmente es una creación, es la creación de lo que es la base de la sociedad, la creación de la familia, tan importante como la creación misma del mundo. Así es. Y por eso hoy la ideología de género pretende destruir no solamente la creación, fíjense qué abominable es, ¿verdad? El hecho de decir, pues, un hombre se puede decir que se siente mujer. Entonces ya no respetamos qué es una mujer. Y Dios creó el varón para la mujer. Bueno, ahora la ideología de género es pues el varón para el varón, la mujer para la mujer, y etcétera, etcétera. Y la creación de Dios involucra el matrimonio. Y hoy en día la ideología de género pretende destruir el concepto propio del matrimonio. Así que nos damos cuenta cómo el ataque de Satanás es contra Dios y contra su creación, incluyendo el matrimonio, que es creación de Dios. Vamos con Jorge. Adelante, Jorge. Sí, pastor, gracias, buenas noches. Yo sé que vamos a ir a Hechos, pero a mí me gustaría comentar algo que yo he pensado mucho de este Evangelio de Juan, porque Adelante. es que habla reiteradamente que él era el discípulo amado, y yo, por ejemplo, veo en los evangelios que siempre decía Jesús, o bueno, que siempre refieren que hubo muchas cosas que solo atestiguaron Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Que eran como sus discípulos más cercanos, pero ni Pedro ni Jacobo escribieron un evangelio, solo Juan. Y entonces Juan, como yo siento, pienso que él como que guardó, atestiguó como momentos muy especiales. Y en especial a mí me llama mucho la atención cuando Jesús ora por sus discípulos, que eso tampoco, o sea, ningún otro evangelio lo señala en el capítulo 17, y eso me parece a mí así como tan importante, porque justo esa oración muestra muy claramente cómo es el amor de Dios por nosotros, ¿no? Y yo siempre subrayo así en mi Biblia Juan 17:20, porque me hace, o sea, recordar cómo queda testimonio de que Jesús oró por específicamente por nosotros, ¿no? Por mí, por cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Y nadie más, o sea, no hay otro evangelio que registre eso, ¿no? Perdón, pero es así como redondear esta parte de cómo Juan efectivamente nos muestra el Padre y el corazón del Padre por los creyentes. Tienes toda la razón y gracias por haber hecho esta participación, porque justamente Juan, el decir que el discípulo amado no es presunción, sino que nos deja ver lo que tú acabas de mencionar, incluso en detalles como el del capítulo 3, cuando dice, había un hombre que de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Es decir, él vino en un momento en el que nadie más se enterara de que iba a tener una plática con Jesús. ¿Por qué? Pues porque era un principal de los líderes religiosos y no quería que nadie lo viera. Ahora, es importante. ¿Por qué si vino tan secretamente a ver a Jesús? Juan se enteró de toda la conversación, porque nos da todo el relato completito de qué le dijo, qué le respondió y las dudas que tenía Nicodemo. Y como tú bien lo señalas, los otros evangelios nos dicen que Jesús, cuando estaba en el preámbulo de ser aprendido en el huerto de Getsemaní, pues se alejó y oró. Pero Juan tiene el detalle de la oración de Jesús. Es decir, fue una oración tan impactante que Juan toma nota. Él no pudo sacar su celular y grabarla, ¿verdad? Pero él estuvo atento para memorizarla y después escribir la oración a detalle. Así que gracias por esa participación, Jorge. Realmente Juan es un discípulo que sí podemos, al analizar sus escritos, sus relatos y el hecho de que fue
uno de los tres principales y el discípulo amado, como él mismo se autodescribe, pues el simple hecho de tener el testimonio de cómo relata y cómo lo escribe, nos queda claro que sí, él era un discípulo tan amado que tenía acceso a momentos en que nadie más los pudo tener. Bueno, vamos entonces ahora al libro de los Hechos, para que nos dé tiempo de seguir viendo los estilos literarios, porque nos podemos clavar con los evangelios, que es emocionante y nos faltarían días. Pero el libro de los Hechos, ahora regresamos a la parte histórica narrativa o narrativa histórica, y otra vez aparece este personaje Teófilo. Y aquí este personaje Teófilo podríamos ser tú o yo, cualquiera de nosotros, porque dice Hechos 1:1 en el primer tratado, oh Teófilo, ahora ya no le dice excelentísimo, ya es más familiar, ya es más amigable. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que es interesantísima la introducción que hace Lucas en el libro de los Hechos. Otra vez, Teófilo, recuerden, es un personaje, pero un personaje como Melquisedec, del que no sabemos nada. Se menciona, es importante, pero así como Melquisedec no tuvo principio de días ni fin de días, no tiene papá ni mamá, no tiene árbol genealógico, Melquisedec aparece de la nada y a Melquisedec se le rinde pleitesía y a Melquisedec se le entregan los diezmos y las ofrendas y a Melquisedec se le respeta. Entonces, lo que nos deja ver que Melquisedec es un símbolo de Jesús. Teófilo es un personaje al que Dios le dice, te estoy escribiendo un libro, pero es un personaje del que no sabemos nada. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿De quién es hijo? ¿De qué ciudad? ¿De dónde salió? ¿Qué tenía que ver Teófilo con el resto de los discípulos? Nada de eso se sabe. Entonces, espiritualmente podemos entender, bueno, Teófilo somos todos, porque ahora cuando leemos el libro de los Hechos, entendemos la historia de la iglesia, por eso es los Hechos de los Apóstoles, y lo interesante del libro de los Hechos es no solamente el principio o el relato en sí, sino que si nos vamos incluyendo al último capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 28, vamos a decir del versículo 28 al 31, para ver el final del libro de los Hechos, encontramos que dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. A diferencia de la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento que concluyen con un amén, el libro de los Hechos aparentemente no tiene conclusión, no tiene final, por una razón muy sencilla. La historia de la iglesia sigue. La historia de la iglesia la estamos escribiendo todos. Así que Lucas tiene este tino
perfecto de no cerrar el libro de los Hechos, como que hasta ahí llegó la historia de la iglesia, sino que la deja abierta para que los teófilos en los años, décadas y siglos posteriores podamos seguir entendiendo nuestro origen como iglesia, así como el pueblo de Israel conoce su origen y recuerdan la salida del Éxodo de Egipto y la travesía por el desierto, etcétera, etcétera. Nosotros cristianos podamos entender, bueno, ¿y cuándo nacimos como iglesia? Y entonces nos podemos remitir al libro de los Hechos y recordar, la iglesia nació en Hechos capítulo 1 y de ahí en adelante la historia de la iglesia no ha terminado de escribirse, porque hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, la iglesia seguirá, perdurará, se mantendrá viva, seguirá habiendo conversiones, seguirá habiendo milagros, seguirá habiendo sanidades, seguirá habiendo gente que predique, gente que evangelice, gente que disipule, gente que enseñe. Es decir, la historia de la iglesia permanece y va teniendo sus modificaciones, así como vemos que la iglesia del libro de los Hechos se manifiesta de manera distintas en Filipos o en Atenas o en cualquier otra ciudad o país donde llegaron los apóstoles. No era igual la iglesia de Jerusalén que la iglesia de Antioquía o la iglesia de Chipre o la iglesia de cualquier otro lugar en donde se fue estableciendo. Bueno, el día de hoy la iglesia mantiene también esas características en donde vemos que pues hay iglesias en diferentes partes del mundo y cada iglesia tiene su toque, su forma personal, su característica propia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Hechos tiene un destinatario, Teófilo, vuelve a repetir la fórmula. Lucas se lo dirige a una persona que lo va a leer. Yo creo que Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos o cuando escribió antes el Evangelio de Lucas, yo creo que él humanamente nunca se imaginó que los libros que estaba escribiendo iban a tener un alcance tan grande que iban a ser injertados en el texto bíblico y que por generaciones todos los creyentes de todos los idiomas, de todas las culturas, íbamos a estar leyendo sus libros. Pero nos damos cuenta que la inspiración del Espíritu Santo sobre su vida fue tan extraordinaria que el último capítulo, el 28, lo deja abierto para que después hubiera capítulo 29, 30, 31, y si así fuera sucesivamente, no sé ahorita en qué capítulo iríamos, si escribieran toda la historia de la iglesia desde que terminó Hechos 28 hasta el día de hoy, si consideráramos la iglesia a lo largo de los siglos, con sus claroscuros, con los momentos bonitos, los momentos feos, los momentos de bendición y multiplicación, los momentos de persecución y de ataque, los momentos en que la iglesia ha sido fuerte, momentos en que la iglesia ha sido débil. Imagínense ustedes todo lo que ha pasado en la historia de la iglesia durante 2000 años. Bueno, Lucas pone, por decirlo de alguna manera, permítanme usar esta expresión, pone la primer piedra para dejar constancia de cómo se dio la historia de la iglesia y no la cierra, no termina, él deja que la historia se perdure. Comentarios que quieran hacer acerca del libro de los Hechos. Bueno, yo me quería referir a las raíces etimológicas de Teófilo. Teo, Dios. Filos finalmente lo podemos ver como simpatizante. Y al hablar de Teófilo de esa manera, es que siento yo que todas las cartas de Hechos
van dirigidos a todos los que creemos o aceptamos a Dios a nivel genérico. Una figura muy general. Ok, sí, bueno, es el hecho de ser amados por Dios, bueno, todos somos Teófilo. Al final de cuentas somos producto del amor de Dios. Y efectivamente, ahí estamos involucrados todos. Gracias, Elías. Bueno, si no hay más comentarios sobre Hechos, vámonos ahora a las cartas. Y vamos a comenzar con, acuérdense, quizás no vamos a ver todas las cartas, tendré una por una, pero quiero darles una introducción general, porque finalmente lo que nos interesa es que ustedes entiendan los estilos, los contextos naturales, para que cuando hagamos un estudio podamos tener una percepción clara de las escrituras y eliminar conceptos erróneos, como ya se ha comentado. Comenzamos con la primera de las cartas, la de Pablo a los Romanos, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y aquí dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante es la introducción que nos hace Pablo en este primer capítulo, porque nos deja ver, después en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga a fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmado. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, Pablo hace una introducción. ¿Por qué escribió esta carta y a quién se le escribió? A ver, ¿qué alcanzan ustedes a entender, a discernir? ¿Por qué Pablo escribe esta carta a los romanos? ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo le escribe a la iglesia de Roma? ¿Qué entienden ustedes? Porque los Acuérdense romanos, que estamos, sí, perdón, adelante, por favor. porque los romanos no conocían de Dios. No, porque si te das cuenta, vamos a leerlo aquí en la Nueva Versión Internacional. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo, que nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y luego es interesante lo que dice el versículo de 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. ¿Por qué eran famosos los romanos? Por la crueldad
con la que pretendían dominar al... No, a no, las no, no, masas. no, 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 no. Su politeísmo. Por su fe. No. Por su fe. A ver, Por su por la fe. fe que tenían. Acuérdense, estamos viendo ahorita los destinatarios de la carta. O sea, no eran incrédulos. Los cristianos que estaban en Roma eran ejemplo de fe. ¿Queda claro? Sí. Ok. Si se dan cuenta, por ejemplo, me gusta cómo la Dios habla hoy. También dice aquí, entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte de su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y que el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. ¿Qué clase de fe habrán tenido los romanos que eran famosos por ella? Es decir, en todas las iglesias. Ahora, pensemos al hablar de romanos, no en la cultura romana que prevalecía en ese momento. Es decir, sí, los romanos eran famosos porque eran crueles y politeístas, sí, 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 pero el libro de Romanos no se refiere a la cultura romana per se, se está refiriendo a la iglesia de Roma. Permítame usar este término. Se está dirigiendo al centro cristiano Roma. Así como Porque se el decían centro. ser sabios, dice, ¿no? En el versículo 22, dice, porque profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sí, ¿No es por eso? pero, no. Pero cuando escribe eso, no se está refiriendo propiamente a los romanos. ¿A quién se está refiriendo? A la gente que no quería nada con Dios, no que vivía en su forma de vivir así humanamente. Exacto. Ahora, si ustedes estudian la historia, el gobierno romano era un gobierno pervertido. Podríamos pensar o imaginar, y no es fantasía, es parte de la historia, que los romanos vivían la ideología de género a su manera. ¿Han escuchado ustedes de las mujeres trans? Es decir, los hombres que se sienten mujer o se hacen pasar por mujer. Bueno, uno de los emperadores romanos tuvo varios matrimonios, mataba a sus esposas cuando se cansaba de ellas y buscaba otra, y podía tener 2 o 3 o 4 al mismo tiempo, y dentro de su perversión llegó a cansarse de las mujeres, y entonces él mismo buscó que uno de sus siervos lo castraran para hacerlo pasar por mujer. Entonces se casó con uno de sus esclavos para que ese esclavo fuera su esposa, lo opera, lo castra para que pueda ser su esposa, y después este mismo se opera a sí mismo porque se cansa de buscar mujeres y de hacer a hombres mujeres, y él mismo termina haciéndose mujer para casarse con otro hombre. Es decir, esas perversiones que veíamos en los emperadores romanos, hagan de cuenta que eran la misma ideología de género de hoy, o la misma ideología de género de hoy es la misma ideología de género de la época de Pablo. Así que por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma,
y después en el versículo 18 empieza a hablar acerca de la culpabilidad del hombre y habla de cómo se pervirtió el ser humano, etcétera, etcétera. Pero ojo, si viene la parte de la cultura que permeaba la sociedad, hay que entender una cosa. Los cristianos del Centro Cristiano Roma, de la Iglesia de Roma, no estaban pasando por eso, no era su problema, pero ellos vivían en medio de una sociedad que tenía ese problema. Creo que Roma, la Iglesia, la Epístola de los Romanos, nosotros, los cristianos de esta época, no importa en qué iglesia nos congreguemos, podemos identificarnos con la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir en la época donde la ideología de género está en todo su apogeo. Y a lo mejor decimos, oye, pero nosotros no somos así. Nosotros no somos trans, nosotros no hacemos esto o aquello. No aceptamos el matrimonio del mismo sexo. Está bien. Nosotros no, como personas, como cristianos, como discípulos de Cristo, no lo aceptamos en nuestras vidas o en nuestra comunidad eclesial. Pero no podemos negar que históricamente nos ha tocado vivir en medio de una sociedad donde hoy en día ese es el tema de moda. Las leyes están hechas para ello. Hoy en día vemos que se amenaza que si tú no aceptas este tipo de vida, vas a ser acusado de discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier otra semejanza entre la época que estamos viviendo en el siglo XXI y lo que Pablo y los cristianos de la Iglesia de Roma estaban viviendo en el siglo I es pura coincidencia. Al final de cuentas, estamos en algo parecido. Pero lo que quiero que quede claro es, los cristianos de Roma no tenían ese pecado en ellos. Por eso es importante entender el contexto. Una carta, tú se la diriges a alguien y cuando le escribes una carta a esa persona, escribes su nombre porque es el destinatario y a lo mejor le escribes el por qué, la razón por la que le estás escribiendo la carta. Pues porque te recuerdo como amigo, porque te amo, porque te quiero platicar mis problemas, en fin, aquello que nosotros le querramos platicar en una carta. Bueno, a lo mejor hoy en día ya ni se usan cartas, ¿verdad? Pero le mandamos un WhatsApp, le mandamos un correo electrónico, le mandamos algo. Pero Pablo, cuando le está escribiendo a los romanos, les dice, y en los primeros versículos es muy claro, ¿verdad? Dice que agradece a Dios por su fe, porque ellos son famosos por su fe. En todos lados se habla de su fe. En segundo, le dice que les quiere comunicar algún don espiritual. Dice el versículo 10, aquí en La Dios habla hoy, y en mis oraciones pido siempre a Dios que si es su voluntad me conceda para que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Ahora, la Reina Valera contemporánea dice, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual. En este sentido es más claro, Reina Valera, que Dios habla hoy. Dios habla hoy, habla como que Pablo fuera a ayudarlos, pero tanto la nueva versión internacional como la Reina Valera 60 y contemporánea hacen énfasis impartir algún don espiritual. Ahora, conocemos los dones del Espíritu Santo, pero Pablo aquí a los romanos no se los menciona. Les dice que él desea ir a impartirles el don, pero no menciona cuál don, simplemente alguno. Pero lo que nos debe quedar claro es que la iglesia de Roma era una iglesia sana. Claro. ¿Queda claro? Sí. Sí, pastor. Ahora, Sí, como cualquier otra iglesia, tenía asuntos que tenían que resolver y entonces él toma en cuenta
temas que va a ir tratando a lo largo de la carta. Por ejemplo, respecto a la salvación por la gracia, la salvación por la fe, el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque también había gente que quería judaizar a los romanos. Ahora, entendamos una cosa. Los romanos eran gentiles. Había algunos judíos que habían ido a meterse, digo, siempre ha habido gente que vive en diferentes partes del mundo, y había judíos que habían ido a dar a Roma y se habían encontrado con que había una iglesia formada por cristianos gentiles, bueno, pero vivían en Roma, eran gente de Roma, de esa zona del mundo, y entonces también había judíos que querían desvirtuar, querían confundir, querían judaizar a los romanos. Y entonces Pablo pues tiene que ser claro y tiene que aclarar diferentes posiciones doctrinales respecto a la salvación, la justificación, el primer Adán, el segundo Adán, el que somos siervos de la justicia, etcétera, etcétera. Y tiene que tomar muchas analogías, pero algo muy importante es que a los romanos les habla de un tema muy profundo, el vivir en el Espíritu, incluyendo el orar en lenguas. Y luego les habla de Israel, quién es Israel para Dios. Y ahí sí le toma, si se acuerdan, es muy importante cuando les dice, y no se jacten ustedes contra los judíos, porque ciertamente ellos fueron cegados para que ustedes gentiles entraran, pero si tú te jactas, tú puedes ser cortado. Es decir, sí, ¿por qué les dice eso a los romanos en un tono tan fuerte? Pues porque es una iglesia de gentiles y no quiere Pablo que como gentiles ellos puedan sentirse ahora superiores a los judíos y por tal razón ningunear a los judíos o hacerlos a un lado. Entonces, qué importante es que cuando estamos estudiando una epístola como la de los romanos, podamos entender, bueno, ¿y para qué se escribió? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue el objetivo de todo esto y por qué lo hizo? Bueno, finalmente el libro de Romanos tiene un montón de saludos que en el capítulo 16, fíjense qué interesante, ahora vámonos al final de Romanos para entender. ¿Con verdurita? Sí, por Bueno, dale pues. Por favor, Capítulo vamos a cerrar 16. micrófonos para que no se vicie la clase, por favor. Romanos 16, 1, y vamos a leer prácticamente, bueno, no todo el capítulo, pero vamos a ver hasta dónde podemos ir saltando algunos versículos. Lo voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas. Esta es otra iglesia. Pido que la reciban dignamente del Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las cuales me cuento yo. Y les da un montón de indicaciones de saludar a gente, a Priscila, a Aquila, a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Es decir, algo interesante, a Priscila y Aquila los conocimos en el libro de los Hechos, cuando están ellos discipulando a Apolos, y ahora vuelven a aparecer aquí, ya viviendo en Roma y habiendo levantado una iglesia. Después nos habla de la iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila, y otros hermanos que eran parte de ese grupo de valientes cristianos cuya fe era conocida en todos lados, Epeneto, María. Obviamente no es María ni la Magdalena ni la Madre de Jesús, otra María en Roma, Andrónico y Junias, que eran parientes de Pablo,
y compañeros también en la cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo, Amplias, un hermano en el Señor, Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, mi querido hermano Estaquis, Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo, la familia de Aristóbulo, Herodión, mi pariente, a los de la familia de Narciso, a Trifena y a Trifosa, que eran mujeres que habían trabajado fuertemente, mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor, Rufo, distinguido creyente en el Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí, a Síncrito, a Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, y a los hermanos que están con ellos, Filólogo, Julián, Nereo y la hermana Olimpas, y a todos los que están con ellos. Entonces, se dan cuenta, hace mención de gente muy destacada que posiblemente no figuran más en la historia bíblica, pero que eran parte de la iglesia de Roma. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Y hace una recomendación, como en cualquier iglesia. Ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Pártense de ellos. Es decir, recomendaciones para que la iglesia no caiga en trampas. Después, finalmente, aquí aprendemos algo. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y aparece un detalle muy interesante. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Para entonces Pablo ya tenía problemas con los ojos, no podía ver claramente. Él escribe la carta, él la dicta, y podemos decir que Tercio era su escriba, era como su secretario, el que escribía en lugar de Pablo. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Mandan saludos Serasto, que es tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Y finalmente termina dándoles una bendición. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque hay que ver que la iglesia de Roma era una iglesia en términos generales sana, una iglesia de gentiles, pero una iglesia sana. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer respecto a la epístola de los Corintios? ¿O vamos bien? Vamos bien, pastor. Perfecto. Entonces vamos con 1 Corintios. Vamos a leer desde el capítulo 1 y el capítulo 1 lo vamos a leer desde el versículo 1. Voy a poner hasta el 31. No vamos a leer todo el capítulo, pero 1 Corintios 1, del 1 al 31. Fíjense bien. Ahora, nos queda claro que la iglesia de Roma estaba en el país de Italia, en lo que es la capital Roma, en la misma zona, en Europa. Corintios, bueno, era parte de la ciudad de Corinto. ¿Alguien sabe dónde quedaba Corinto? ¿Alguien tiene idea dónde quedaba Corinto? ¿En Grecia? ¿Por En Turquía? Grecia, en Grecia, muy cerca de Atenas. Hay un dato muy interesante de Corinto. Corinto era una ciudad muy avanzada para su época, tan avanzada que así como tenemos al sur de nosotros, en el centro del continente, el canal de Panamá, o existe también otros canales como el canal de Suez, que unen
mares o dos océanos distintos, como el de Panamá que une el Pacífico con el Atlántico, etcétera. Bueno, en Corinto, desde la época de Pablo, fíjense qué tan avanzados estaban los corintios y qué tan ilustrados, tan inteligentes y tan avanzados en cuestión de conocimientos estaban a nivel de ingeniería, que ellos ya tenían el diseño de un canal que pudiera unir los mares. En la época de Pablo no tenían la tecnología para haber llevado a cabo ese trabajo, lo hicieron algunos siglos después, pero basados en el diseño o en los cálculos que desde aquel entonces tenían. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque hay que entender que la gente a lo largo de la historia siempre ha sido inteligente, siempre ha sido brillante. Hoy nos toca vivir a nosotros en una época en donde estamos cosechando el trabajo, los conocimientos y el esfuerzo de muchas generaciones que fueron cimentando una sobre otra, y a nosotros nos está tocando vivir una época extraordinaria de tecnología, pero los conocimientos no empezaron aquí, y seguramente en 10, 20, 30 o 50 años pues se van a ver cosas todavía más asombrosas que ahorita estamos nosotros como generación poniendo cimientos de lo que las siguientes generaciones van a ver. Y eso nos da una idea de quiénes culturalmente eran los corintios. Gente de Grecia, gente inteligente, gente estudiada. Y dice el capítulo 1, versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Quién era el hermano Sóstenes? Bueno, es la persona que le está ayudando a Pablo a escribir a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y Salvador Jesucristo. Y también les dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha dado, confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión por su Hijo Jesucristo. La introducción es muy bonita, les escribe con palabras de amor, de motivación, de que son santificados de la gracia de Dios, de la bendición de Dios sobre ellos. Muy bonito. Pero la iglesia de Corinto tenía, a diferencia de la iglesia de Roma, muchos, pero muchos problemas y desviaciones doctrinales. Entonces, como se darán cuenta, en cada época de la historia, a pesar de que son contemporáneas las iglesias de Corinto y de Roma, aquí vamos a encontrar una iglesia completamente diferente a la de Roma. ¿Por qué? Porque el primer problema lo ataca en el mismo capítulo 1, después de concluir ese saludo tan hermoso. Ahora en el versículo 10 les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Bueno, primer problema que encontramos en los Corintios es divisiones. Unos decían, pues yo soy de la secta de Pablo. Otros decían, yo soy la de Apolos. No, pues yo soy de la de Pedro. No, pues yo soy de la de Cristo. Entonces, cada quien traía su rollo, cada quien traía su propia doctrina. ¿De dónde la sacaron? No se sabe, pero era una iglesia que estaba completamente yéndose
por el camino de la división, porque cada quien tenía su propia doctrina o su propia forma de ver las cosas. Obviamente también había problemas entre ellos por causa de la propia doctrina, por eso los tiene que reprender. Y bueno, cada uno de los capítulos a continuación pretende darles una lección diferente. Por ejemplo, en el capítulo 2 de 1 Corintios 2, del versículo 1 al 5, 15, otro problema que presentaban. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, la iglesia de Corintios tenía un problema, que ellos eran tan sabios que ellos estaban fundamentando mucho de su doctrina o de sus capacidades espirituales en sus conocimientos humanos. Por eso Pablo hace tanto énfasis. Acuérdense que es una iglesia griega, es una iglesia gentil, pero hay que destacar una iglesia que está a tiro de piedra de Atenas, una iglesia griega, y algo fuerte en Atenas, algo fuerte en Grecia, es la filosofía. Y Pablo les está tratando de poner un alto para que no caigan en alguna trampa. Y bueno, cada uno de los capítulos pretende resolver algún problema que se haya presentado, porque nos damos cuenta que esta iglesia estaba llena de problemas de todo tipo, desde rivalidad en los hermanos por cuestiones de la doctrina, por casos de inmoralidad sexual, problemas de pleitos entre unos contra otros, gente que vivía en pecado, problemas conyugales, etcétera. Sacrificaban a los ídolos, tenían problemas de idolatría, tenían problemas de cómo se vestían las mujeres. Cuando tomaban la cena del Señor eran un desastre. En fin, realmente era una iglesia con muchos conflictos en todas las áreas. Ahora, si me permiten, podemos pensar, la iglesia o la carta de la iglesia de Roma queda dentro del canon del Nuevo Testamento porque es importante que la iglesia universal en cualquier parte del mundo y en cualquier época entendamos la base de la sana doctrina y quién es Israel. No se nos puede olvidar porque nosotros también somos gentiles y no podemos levantarnos en contra de Israel. Y la iglesia o la carta de Corintios está escrita o quedó registrada en la Biblia como parte de la palabra de Dios por una razón muy sencilla. A ver, ¿quién me la dice? Y son 2 epístolas. A ver, Betty y Fernando. Adelante, mis hermanos. Adelante, Betty y Fernando. Perdón. Es un ejemplo de las iglesias de hoy, pastor, de que están en desorden y que muchas iglesias deben caminar en un orden, dándole una estructura a cada una de las iglesias conforme a lo que se está viendo en Corintio. Efectivamente, toda iglesia, pues vamos a pasar por ese proceso de poner orden y a lo mejor dentro de una misma congregación vamos a encontrar diferentes tipos de personas
los que viven en unión libre, los que tienen problemas conyugales, los que tienen problemas para entender el mover de los dones espirituales, los que no entienden nada de la cena del Señor, de cómo se manifiestan los dones durante una reunión, cómo se recogen las ofrendas. Es decir, la iglesia de Corintios es como una micromuestra de lo que pasa en todas las iglesias del mundo. Y entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir una carta que tiene como propósito que los corintios aprendan a tener una vida eclesial sana. Ahora, es interesante porque decimos, bueno, gracias a que Pablo tuvo que corregir a la iglesia de Corintios, nosotros tenemos enseñanzas básicas como los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones? ¿Cómo se llaman? Gracias a que Pablo tiene que corregir a la iglesia de los Corintios, nosotros sabemos que para tomar la cena del Señor tengo que llegar en orden, con pureza, habiéndome puesto en paz con la gente, que hay consecuencias en mí si tomo la cena del Señor indignamente, etcétera, etcétera. Gracias a la iglesia de los Corintios y a esta carta es que podemos definir mucho del matrimonio cristiano. ¿Qué pasa si una pareja se separa porque de plano las cosas no funcionan y dice, bueno, pues no nos queda otro remedio más que la separación? Está bien, pero entonces no te puedes volver a casar. Gracias a la iglesia de los Corintios definimos un montón de temas que hoy en día son parte de nuestra doctrina. Ahora, la pregunta y la reflexión aquí es, ¿por qué el Espíritu Santo se preocupó por escribirnos eso? Bueno, gracias a que el público original, los destinatarios originales a quienes estaba dirigida esta carta, era una iglesia en desastre, una iglesia para llorar. Bueno, pero hoy lo vemos en perspectiva. Ahora, ¿cuántas veces dentro de la iglesia vamos a encontrar problemas similares? Y a lo mejor, si no toda la congregación, dentro de una congregación encontramos gente que tiene que ser puesta en disciplina. Ahora, ¿cómo se aplica la disciplina? Bueno, gracias a la iglesia de los Corintios aprendemos cómo se aplica la disciplina. ¿Y qué hacemos cuando tomamos la cena del Señor? Bueno, gracias a esta carta lo aprendemos. Y sin lugar a dudas que es una bendición para nosotros contar con las epístolas que Pablo le escribe a los Corintios y nosotros podemos entender lo que nos corresponde hacer. Así que, pues, cada uno de nosotros tenemos que entender el propósito que tienen estas epístolas para nosotros y poder de esa manera llevarlo a la práctica. Repito, cuando hacemos un estudio bíblico, mucha de la doctrina que hoy en día la iglesia cristiana seguimos está en las epístolas de los Corintios. Y gracias a eso, nosotros podemos tener un fundamento claro de lo que tenemos que hacer. ¿Queda claro lo relacionado con Corintios? Perfecto. Sí. Ok. Sí, pastor, Muchas gracias. gracias. Ahora vámonos rápidamente a ver Gálatas. Ya se me pasaron las 2 horas. Hay que detener el reloj cuando viene el jueves en la noche porque Gálatas, capítulo 1, vamos a poner del 1 hasta el 24. Vamos a ver el primer capítulo, pero luego vamos a ir viendo Gálatas 1 del 1 al 24. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahora nos está hablando de un grupo de iglesias, no es una sola. Es toda una región del
del Oriente Medio. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, si se dan cuenta, el propósito, así como lo saluda también muy amoroso a la iglesia, comienza primeramente cuando decimos de alguna manera, Pablo saca sus credenciales. Él dice que él es apóstol, no porque un hombre lo hubiera llamado ungido o proclamado apóstol, sino que él es apóstol por Jesucristo y Dios Padre que lo ha levantado. Pero inmediatamente en el versículo 6 encontramos un primer problema. Un problema que Pablo tiene que atender. Un problema doctrinal. Y esto también viene para nosotros. El destinatario original. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros no sería siervo de Cristo. Y bueno, después da argumentos y demás, pero quiero que noten ustedes una cosa. El apóstol Pablo a los Gálatas también les está hablando acerca de un problema doctrinal que el día de hoy sigue adoleciendo la iglesia cristiana. ¿Cuál es ese problema doctrinal? Ustedes que han leído Gálatas, díganme a qué se refiere. Y comenzó hablando del otro evangelio y los siguientes capítulos sigue hablando acerca del mismo tema. ¿Cuál es el tema central, el problema central que ustedes ven en las iglesias de Galacia? Adelante, Mauricio. Principalmente que nuevamente estaban volviendo los viejos rudimentos, que era pues volver a las leyes, ¿no? Es lo que principalmente él ataca en esta carta y les hace pues esta observación, ¿no? Que quien les enseñó a seguir otro evangelio, ¿no? Habiendo siendo ellos libertados y pues nuevamente vuelven a esos viejos rudimentos. Exacto, mi querido Mauricio. Ese es el punto. Los estaban queriendo judaizar. Por eso Pablo tiene que tomar el tema de la circuncisión, de la fe, de las obras, de las fiestas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los cristianos, sobre todo si, imaginen, a lo mejor culturalmente México es un país católico, pero la mayor parte de los católicos no le prestan en la más mínima atención a la religión ni a todo lo que sucede. La mayor parte son católicos sociales, ¿verdad? Van a bodas, bautizos, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de la gente ni siquiera entiende lo que hacen y lo que creen. Bueno, los Gálatas pues también eran gentiles que venían de una vida sin Dios y de repente conocen a Cristo, se convierten, pero cuando llegan los judaizantes, entonces les empiezan a imponer o a enseñar otras costumbres. Pero ¿qué crees? Tú te dices cristiano, pero si no te circuncidas, no vas a ser salvo.
¿Qué crees? Tú te dices cristiano, pero si no respetas el día de reposo, el sábado, no vas a ser salvo. Ah, ¿qué crees? Tú eres cristiano, pero si no celebras tal fiesta, vas a perder tu salvación. Y entonces viene el otro evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y es entonces cuando Pablo entra diciendo, momento, la salvación es por gracia. Habiendo sido libre por la sangre de Cristo, no te regreses a los rudimentos por los cuales nadie es salvo. Nadie es salvo por circuncidarse, nadie es salvo por guardar el día de reposo, nadie es salvo por guardar tales o cuales fiestas. Y entonces Pablo tiene que meter orden. Ahora, gracias a la epístola de los Gálatas, nosotros podemos tener el día de hoy un equilibrio en nuestra doctrina. Entonces, si alguien me pregunta, oye, tuve un bebé varón, ¿me recomienda circuncidarlo? Por cuestiones de higiene, sí. Le vas a hacer un favor a ese niño y le vas a hacer un favor a la que va a ser su esposa. El día que ese bebé se haga un hombre y se está circuncidado, le va a hacer un favor a su esposa. Va a tener menos problemas ginecológicos porque es una ley higiénica. Si lo vas a hacer porque lo quieres considerar el pacto de Dios con Abraham, no, esa no es la motivación correcta. Que entendemos, bueno, las leyes de Dios tienen propósitos. ¿Conviene guardar el día de reposo? Sí, porque Dios quiere que descansemos, pero es distinto pensar, todos necesitamos descanso, a decirle a la iglesia, si no descansas el sábado, te vas al infierno. Entonces, por eso hablo de equilibrio en la doctrina. Sí, las leyes nos ayudan en muchos sentidos, pero no significa que nosotros vamos a imponer esas leyes como una doctrina, porque entonces estaríamos cambiando el evangelio. Ese es el propósito de Gálatas, y la mayor parte de las epístolas tienen propósitos distintos. Y gracias a la recopilación de las cartas que tienen este objetivo, nosotros el día de hoy podemos tener una compilación completa, que es el canon del Nuevo Testamento, y estos escritos nos bendicen a nosotros porque nos permiten tener una doctrina sana para nuestra vida personal, pero también para la vida eclesial. ¿Queda claro? Mis queridos hermanos, preguntas, dudas, comentarios. Espero haber sido claro y no haberlos hecho más bolas. Sí, quedó claro. A ver. No, sí nos quedó claro. Sí nos queda claro Gracias, porque es muy cierto lo quedó que claro. usted comenta, que en de la religión católica, sí es verdad, vamos, pero están, por decir, están leyendo la Biblia y resulta ser que, pues no se entiende nada y así como que van repitiendo y repitiendo lo que se llaman los rezos, y hay cosas que, pues sí que te habla Dios, que está hablando ahí en la Biblia, pero no tenemos así como el estudio o como usted nos está preparando, que lo que buscamos es a Dios, no así como que la cultura. Y bueno, la verdad a mí me llena, me despeja muchas dudas, y pues me hace despertar y así como que seguir buscando y buscando más a fondo lo que interpreta la palabra de Dios en la Biblia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de despedirnos? Ya son 9:02, entonces... Bueno, no tenemos más comentarios, así es que yo le voy a pedir al hermano Fernando que abra su micro y entonces haga la oración para despedirnos y poder concluir esta clase
Espero que haya sido del agrado y comprensión de todos. A mí me emociona mucho, me gusta muchísimo meternos a escudriñar las escrituras y que ustedes también la disfruten tanto como la disfruto yo. Adelante, mi hermano Fernando. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Cristo Jesús por el tiempo, por lo que he aprendido. Ayúdanos, Dios, a entender, Señor Dios, y a retener cada una de las cosas que nuestro pastor nos da, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor Dios, ayudándonos a caminar conforme a lo que tú nos estás enseñando, Señor Dios, para poder dar, Señor Dios, lo que tú quieres. Bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos y todo sea para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que descansen, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias, pastor. Gracias. Muchas para todos. Bye, bye. Shalom. Una bendición. Bye. Shalom, Buenas Dios les bendice a todos, hermanos. Buenas